El Instituto Nacional de Estadísticas entregó su balance trimestral de desempleo. La medición arrojó que en los meses de noviembre a enero la desocupación llegó a 6,2%, 0,1 puntos porcentuales más que el último trimestre de 2016. Para conocer los alcances de esta cifra nos vamos a comunicar con el economista de la Universidad Mayor, Tomás Flores. Tomás, muy buenas tardes. ¿Están dentro de las expectativas las cifras conocidas hoy respecto de desempleo? Sí, efectivamente yo tenía una proyección de 6,2%, dado que habitualmente en esta época del año el desempleo es más bajo por la actividad que hay en el sector agrícola, pero también justamente se ha acentuado el hecho de que hay muy poco empleo en el sector formal y que en realidad la gran mayoría del empleo que se ha generado es por cuenta propia. Sí, esa viene siendo una característica ya no de los últimos meses, sino que prácticamente de los últimos años, muchos chilenos que se emplean por cuenta propia. Expliquemos de qué se trata este empleo por cuenta propia. Bueno, justamente yo creo que durante el año pasado, tal como usted señala, se produjo un fenómeno en el cual muchas empresas desvincularon una gran cantidad de trabajadores. Esas personas, viendo que efectivamente tenían un pequeño capital, decidieron con eso dedicarse a la venta de bienes y servicios. De hecho, el reporte del INE lo grafica como venta en el comercio ambulante o venta por internet desde el hogar. Son personas que no tienen contrato de trabajo con nadie, que efectivamente tomaron ese dinero y se están dedicando a esa actividad económica. Evidentemente ellos con el deseo de poder ganarse la vida, pero con una mucho mayor fragilidad, dado que no tienen seguridad social, dado que no tienen efectivamente seguro de salud. Ya, y esto es lo que, dicen algunos analistas, ha sostenido las cifras de desempleo, que no suban en un nivel importante. Exactamente. De hecho, en el reporte que entregó el INE hoy día en la mañana, hubo 92.000 personas que se ocuparon en este empleo de manera independiente. Pero efectivamente hubo cerca de 68.000 personas que en el mercado formal perdieron su trabajo. Y de ese punto de vista, la creación neta de empleo es prácticamente solo estos trabajadores por cuenta propia. ¿Y esto va a ser ya un factor estructural de la economía en Chile y del mercado del trabajo en Chile? ¿Nos tenemos que acostumbrar a este segmento de cuenta propistas? No, yo creo que es habitual este fenómeno cuando la economía crece muy poco. Estamos viendo que hoy día la economía chilena crece entre 1 y 1,5%. Y por tanto no es raro que se produzca este fenómeno. Sin embargo, si la economía chilena retoma el crecimiento acelerado, probablemente este fenómeno se va a revertir. Y muchas de esas personas que hoy día son trabajadores independientes van a encontrar justamente un empleo hoy día ya en la economía formal. El perfil del cuenta propista, de la persona que busca empleo, ¿es joven, es más bien un adulto mayor, es un profesional o una persona con estudios básicos? ¿Cuál es el perfil de esta persona? Bueno, en su mayoría son mujeres que estaban en el área de servicios, sobre todo. Más algunos hombres que probablemente se desempeñaban en el sector de la construcción y que hoy día, dado que esa área está bastante más deprimida, efectivamente tenían un empleo formal, lo perdieron y hoy día están en esta actividad transitoria esperando que tal vez el ciclo económico se revierta. Pero efectivamente no son tan jóvenes, probablemente varios de ellos son efectivamente jefes de hogar. ¿Y cómo se diferencia el cuenta propista de alguien que emprende? Bueno, el emprendimiento en general tiene dos aristas. Uno es el emprendimiento por oportunidad, que es cuando la economía crece mucho y por tanto ahí hay oportunidades de negocio. Y ahí efectivamente son emprendedores que aprovechando esa oportunidad echan a andar el emprendimiento. En cambio acá estamos frente a emprendimiento por necesidad. Es decir, son personas que si le ofrecieran un trabajo formal con contrato de trabajo, lo preferirían. Hoy día están en un emprendimiento propio, pero es por necesidad y por tanto eso efectivamente diferencia a la otra característica que habitualmente se ve en economías con alto crecimiento. ¿Hay algún otro alcance de las cifras que conocimos hoy que le gustaría destacar o que usted destaca en el análisis? Bueno, si uno considera la cantidad total de horas trabajadas, vemos una reducción, porque efectivamente parece raro una economía que crece muy poco y que el desempleo no sube. Sin embargo, tal como hemos visto, ese desempleo no sube por esta composición de trabajadores por cuenta propia. Pero finalmente esos trabajadores ganan menos que antes y algunos de ellos trabajan menos que antes. Por tanto, la cantidad de horas trabajadas ha ido cayendo.
Y de allí justamente que la economía esté creciendo mucho menos de lo que crecía hace unos 3 o 4 años atrás. Eso también tiene su efecto en el consumo, porque si la gente trabaja menos o gana menos, consume menos, ¿no? Exactamente. Otras encuestas nos han mostrado que estos trabajadores por cuenta propia obtienen más o menos la mitad del ingreso que obtenían antes, cuando estaban en el mercado formal. Por tanto, hubo un detrimento justamente en su poder adquisitivo, que se ha notado con cierta fuerza en algunos indicadores de ventas minoristas. No todavía, probablemente sin saber el balance final, por ejemplo, en la temporada de vacaciones, pero al parecer en ese sector en particular algo de efecto hubo de este menor poder adquisitivo. Ahora, durante este año vamos a ver que este elemento se va a mantener. ¿Usted cree que se va a mantener este elemento del trabajador por cuenta propia durante el 2017, dado que las proyecciones de crecimiento para Chile se mantienen básicamente similares a lo que fue el 2016? Sí, agregando un elemento adicional. Durante los 2 años anteriores, el sector inmobiliario tuvo un auge debido a la reforma tributaria, pero toda esa burbuja inmobiliaria hoy día ha desaparecido. Por tanto, hay una gran cantidad de personas que estaban en el sector de la construcción que perdieron su empleo y no van a encontrar empleo durante este año. Ese sector es muy intenso en mano de obra. Por tanto, tasas de desempleo de más de 10% en el sector de la construcción probablemente van a llevar a que la tasa total de desempleo en Chile supere el 7%. Ahora, el sector del trabajador por cuenta propia tiene algún techo, porque claro, si todos salimos a la calle a vender, me imagino que ese mercado se copa, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo he llamado el rebalse de ese mercado. Es decir, si hay personas que se colocan en la salida del metro y hay un cierto espacio físico, no es posible duplicar la cantidad de personas en ese mismo espacio. En la medida que más se van alejando de la salida del metro, menos rentable es ponerse a vender allí. Por tanto, probablemente la capacidad de absorción que tienen los cuenta propia va a ir decayendo a lo largo que el año vaya avanzando. Y de allí que justamente la tasa de desempleo va a estar probablemente mucho más alta de lo que lo vimos el año pasado. Y desde el punto de vista de las autoridades del gobierno, ¿qué se puede hacer o qué medidas se puede tomar para precisamente llevar a esos trabajadores por cuenta propia a ser un trabajador asalariado con todo lo que eso implica, tener contratos, tener seguridad social, entre otras cosas? Bueno, mi crítica en esta materia es que las autoridades del gobierno, principalmente el Ministerio de Vivienda, han sido muy autocomplacientes con las cifras. Porque efectivamente la tasa de desempleo no es tan alta, pero si uno la ve en mayor detalle, estamos viendo un desequilibrio del mercado del trabajo bastante significativo. Yo creo que desde ese punto de vista no basta con quedarse con la tasa de desempleo. El análisis más fino nos muestra que hay un problema que subyace al mercado del trabajo y que por tanto requiere de esfuerzos adicionales para que la economía crezca más este año. No puede solo el Ministerio de Hacienda hacer ese esfuerzo. Es necesario que los otros ministerios económicos también acompañen en la misma dirección. Y desde el punto de vista del mundo privado, ¿hay algo más que puedan hacer o están amarrados por las condiciones económicas? Bueno, yo creo que en la medida que se reduce la incertidumbre, efectivamente es posible ver que las decisiones en los directorios de empresas privadas comiencen a cambiar. Hoy día es muy habitual en las reuniones de directorio esperar para tomar decisiones de inversión a que se aclare mucho más cuál va a ser el cambio regulatorio que existe en varias industrias. En la medida que la incertidumbre se mantenga, efectivamente la decisión va a seguir siendo postergar la inversión. Es necesario en esta materia reducir la incertidumbre que hoy día existe en muchos mercados. En la medida que eso ocurra, probablemente podemos ver nueva inversión. ¿Cuáles son los nudos o las grandes incertidumbres en este momento? Porque ya, bueno, está la reforma tributaria, que era uno de los temas, aprobada, en marcha. ¿Cuáles son los otros nudos en los otros sectores regulatorios que usted plantea que están con incertidumbre hoy? Bueno, yo creo que el principal van a ser los alcances de la reforma laboral que va a entrar en vigencia en algunas semanas más. Hay una parte de la nueva ley laboral que quedó con cierta incertidumbre y que finalmente va a empezar a ser resuelta por los tribunales. Dependiendo de cómo los tribunales resuelvan justamente los conflictos que se van a plantear, es la manera como las empresas se van a empezar a comportar de aquí en adelante. Es muy relevante poder comprender cuál va a ser el alcance de los grupos negociadores, si va a ser solo el sindicato u otros grupos al interior de la empresa. En la medida que esa incertidumbre siga, probablemente las empresas van a ser muy cautas a la hora de contratar nuevos trabajadores.
Muy bien, la visión del economista Tomás Flores, ex subsecretario también del gobierno de Sebastián Piñera. Muchísimas gracias por responder a CNN. Encantado, muchas gracias.